la revalorización, digamos, del kirchnerismo frente con sus políticas de derechos humanos, y me parece que esto está disparado con las declaraciones de Videla. Ahora, pensaba, ¿qué otras cosas te parece que aparecieron con las declaraciones de Videla? ¿Qué otras reflexiones te aparecen? Lo primero, una observación al informe. ¿Qué estamos haciendo? ¿De cuándo Videla es la medida de algo? De la palabra de Videla es la medida de los deméritos de Alfonsín y de los méritos de Kirchner. Porque si nosotros ponemos en el discurso de Videla la capacidad de decir que Alfonsín es una persona, digamos, criticable, que ha tenido decisiones políticas incorrectas o fallidas, y que porque ahora Videla está eligiendo como enemigo a Néstor Kirchner es valioso, le estamos otorgando a Videla la capacidad de distribuir la justicia y poniendo en su discurso, en su cinismo, en su perversión o en el uso inteligente de su discurso, la asignación de méritos y deméritos. Me parece realmente equivocado esto. Como me parece equivocado creer que estamos escuchando algo distinto a lo que Videla dice al final de cada uno de los juicios. Cuando lo escuchábamos recién, que es además notable la impronta que conserva, ¿no? Un hombre muy anciano, uno se remite directamente a aquel Videla maduro pero joven, en el pleno uso del poder, digo. Eso es lo que dice al final de los juicios. Se para en el lugar de los acusados, donde un rato antes entró con las esposas puestas, dice lo que tiene que decir en un contexto que lo sitúa en el lugar donde le corresponde por la historia y por las instituciones de la patria. Es el lugar de los reos. Cuando una revista española y un diario argentino lo ponen en el lugar del entrevistado para que diga lo mismo, me parece que lo que están haciendo es legitimarlo de alguna manera, sobre todo el tenor que tuvo esa entrevista, que francamente fue simplemente asignarle un lugar para que él hable y diga lo que quiere decir. Y además también me parece que en este tiempo tan singular, digamos, de España, quiero decir, donde se están negando a simplemente decirle a las víctimas del franquismo, en una nación con las cunetas y las banquinas llenas de cadáveres, que no tienen derecho siquiera a saber dónde están sus muertos, y acaban de destituir de un modo infame a uno de los jueces que simplemente dice las víctimas tienen derecho a saber y esos crímenes deben ser castigados, como lo dijo además el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el día después de que lo destituyen por otra causa. Bueno, es necesario en este momento humanizar a un tirano para instalar la versión ibérica de la teoría de los dos demonios, ¿no? Reinstalar los términos de la beligerancia cuando lo que se está hablando es de otra cosa. Y me parece que acá esto también viene fenómeno, ¿no? Pues sacamos a pasear el monstruo y nos sirve para todo. Horacio. Totalmente de acuerdo con Félix, ¿no? Porque es un tipo que la verdad que un poco escuchaba lo que decía Estela en los reportajes, y Estela estaba indignada como alguien le podía dar nota a un tipo con estas características. Los resultados de los progresos que tuvimos en derechos humanos, acá hay uno, acá está a la vista. Me parece que 30 nietos que se encontraron en el periodo del kirchnerismo con el apoyo, con la política de Estado. Bueno, está de más contarlo porque lo venimos laburando y difundiendo, ¿no? desde hace rato. Comparto que es parte de una estrategia del fascismo español para poder, digamos, apoyar esa decisión que tomaron, digamos, respaldar esa decisión que tomaron, como que ellos no quieren venganza, ¿no? Tuve la suerte de estar en España con familiares víctimas del franquismo, y la verdad que ver gente de 80, 90 años que lo único que quiere es recuperar su resto de un ser querido y que un Estado no le dé esa mínima respuesta es re doloroso, ¿no? Y bueno, me parece que la intención de la nota fue esa, como dijo Félix, y ahí vi a De Angeli, lo vi por ahí también en la nota, hablando con, me parece que estaba con Grondona, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, hace poquito estuvimos en Tandil, en el primer juicio del año, donde los hermanos Méndez tenían una quinta en las afueras de Tandil que se usó como centro clandestino de detención. Si no me equivoco, Julio Méndez, vecino de Tandil, se decía que esa quinta había sido un centro clandestino de detención. El primer día del juicio fue detenido por su complicidad, y, oh casualidad, el mismo que apoyó esa dictadura que rompió una democracia, desestabilizó en el 2009 con la crisis del campo al lado de ese tipo, de Angeli, ¿no? Me parece que es bueno destacarlo para
poner a cada uno en su lugar. ¿A vos, Gabriela, cómo te cayeron las declaraciones? ¿Te parece que hay un aporte? ¿Te parece que en realidad hay que omitir? No, la verdad es que me sentiste? parece patético que se le dé el lugar que se le está dando. Yo hoy pensaba que Las Vueltas del Destino, hace 14 años yo saqué un disco que se llamó Círculos de Fuego, en el cual incluía un tango que se llamaba Nunca Más, que habíamos hecho para una obra de teatro que nunca se pudo hacer porque murió en el intento el director. Pero fue re loco porque en el momento en el que estábamos inaugurando eso fue muy emocionante porque hicimos una temporada muy larga en el Club del Vino, vinieron muchos familiares, vinieron representantes de hijos, de madres, de niñas fundadoras, abuelas, cantábamos con Iván Noble este tango, y fue en el momento en el que lo habían vuelto a procesar por la toma por el secuestro de bebés. Entonces fue muy loco porque en ese momento yo estaba sacando mi disco y dando notas diciendo qué bueno que Videla esté preso, ¿no? Y ahora de vuelta es como un déjà vu de decir, ¿por qué tenemos que seguir? ¿Por qué tiene que ser noticia Videla? O sea, me parece que es terrible, me parece que fue un re mal gusto me parece que bueno, que sí, que es como decían, obviamente no es nada inocente y me parece que también es muy funcional a todo lo que está pasando acá con el tema Malvinas, como de vuelta la imagen de dictador en el medio de todo esto, nada, me parece horrible. A ver, Nora. No, yo quizás profundizando un poco lo que decía Félix, yo acuerdo totalmente. No, yo quizás profundizando un poco lo que decía Félix, yo acuerdo totalmente con el análisis que hacía en la discrepancia con la línea editorial del informe del programa. A mí me parece que legitimar la palabra de un victimario como diciendo, bueno, teníamos razón, nos está diciendo que en realidad quienes más los castigaron a los militares son los Kirchner. Es muy riesgoso, porque entonces uno le tiene que creer a todo lo que dice Videla o elige creerle a aquello que, digamos, tributa a la teoría que uno tiene. Me parece realmente muy riesgosa esa lectura y me parece muy avieso de parte de Videla el equiparar a Alfonsín y a Menem en cuanto a la política de derechos humanos, porque más allá del cuestionamiento y del renunciamiento que por lo menos para mi generación implicaron las leyes de punto final y obediencia debida, creo que el juicio a las juntas y la CONADEP fueron lo que permitieron que realmente en la Argentina hubiese un camino distinto al resto del mundo en la reivindicación de justicia. Y un punto que demuestra que se hizo mucho durante el primer alfonsinismo en este tema, es que después del acto de la ESMA, de ese momento histórico en el que Kirchner recupera la ESMA como el lugar para la memoria de la Argentina, Cristina Kirchner le cuenta a Sandra Russo en el libro La Presidenta cómo ella le había dicho a Néstor Kirchner que escribiera ese discurso, porque temía que se entusiasmara demasiado por lo que estaban haciendo, por lo que habían implicado la reapertura de los juicios, y cayera en un exceso en el sentido de decir, bueno, no se hizo nada antes y nosotros somos los primeros que vamos a hacer algo. A punto tal que Kirchner lo llamó a Alfonsín en ese momento para, en cierta forma, disculparse, aunque sea en forma privada, por no haberle hecho ese reconocimiento. Entonces me parece que darle crédito a la palabra de Videla en este punto es injusto con lo que la memoria histórica de todo lo que hizo ese primer alfonsinismo y de todo lo muchísimo que hizo el kirchnerismo para completar este ciclo. A ver, Cintia. Sí, estaba pensando para completar lo que dice Nora y lo que dijo Félix, que me parece muy valioso, puntualizar algunos datos. Nunca, como en este proyecto político, se aceleraron los juicios por lesa humanidad como en este tiempo. Se logró destrabar las férreas decisiones de algunos miembros de la justicia argentina que todavía estaban sosteniendo una política en contra de los juicios de lesa humanidad. Por caso, la situación de la Cámara Federal en Mendoza, donde hace el año 2010 que se condenó por la muerte de Paco Urondo, no había habido nunca ningún condenado. Los juicios son lentos y los genocidas se mueren.
mientras los juicios se retardan. Y por eso, dentro de este proyecto político, el nuevo presidente de la Cámara de Casación está elaborando con la Secretaría de Derechos Humanos una medida para acelerar los juicios y los detalles procesales de los testimonios ya dados. Pero además nadie había recibido ni abuelas ni Plaza de Mayo, ni madre de Plaza de Mayo, ni le había dado un lugar central en el Estado como este tiempo. O sea, me parece que, por otra parte, la utilización mediática, otra vez, nuevamente, terrible de algunos medios para ponderar quién hizo más por los derechos humanos, negando la historia, me parece que también es tremenda. Porque el juicio de las juntas lo que tuvo además de valioso es que determinó por una vez y para siempre que en la Argentina no hubo una guerra. En los fundamentos del juicio, uno de los párrafos dice, si hubiera habido una guerra, como podría haber sido el caso de los Montes Tucumanos, el Estado argentino no tomó ninguna de las herramientas internacionales de los tratados de convenciones de Ginebra al respecto, por ejemplo. Pero además, ¿cuál es la postura? ¿Quién hizo más y quién hizo menos? Está a la vista y la verdad es histórica. Y me parece que quienes la ningunean también lo saben y tienen una responsabilidad por ese ninguneo. Yo me quedo medio incómodo preguntándome, digamos, esta cosa de si Videla tiene o no que hablar, en qué contexto tiene que hablar, de qué manera reportearlo. Obviamente que hay matices en relación a eso, que lo hablábamos en la radio, si hay que entrevistar a Hitler o no. Habría, digamos, en su momento, bueno, había que hacerle una entrevista a Hitler para reflejar lo que Hitler concebía respecto del mundo. Ese es un debate que quienes damos clase hemos tomado la entrevista que le hizo Gabriela Cerruti a Astiz. Sí, claro. Donde el debate es, ella como periodista, ¿qué es lo que hace? Comete, vamos a decirlo así, la barbaridad de violar el off the record. Sí. Ahora, enfrente tiene la posibilidad de que es esa persona, nada más y nada menos, vaya, con lo cual me parece que yo no diría ni sí ni no, hay que entrevistarlo sí o no, porque a veces si la entrevista es bien llevada, es verdad que el pez por la boca muere, con lo cual es una forma, no sé si es el caso, no conozco cuál es la intención y tiendo a adherir con lo que Félix dice respecto de la situación de España. Y lo otro que yo quería decir en línea con lo que plantea Félix y recién Nora, me parece que hay un problema cuando uno agarra este tema de a pedacitos. Y es el tema del contexto en el que cada cosa ocurre. El cinismo de Menem con el indulto no es igual a la extorsión a Alfonsín en el 85 y el 86. Me parece que es una discusión larguísima, pero creo que hay como que ponerlo cada cosa en su cinismo, en su inclusive lugar. Que lo vas a anunciar el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Sí, perdón. Un par de cosas yo quiero sumar a lo que dice Mariana y a lo que dice Cintia. Las definiciones del contenido interno de la sentencia de juicio de las juntas hay que detenerse. Tiene muchas inconsistencias esa sentencia y va desde la teoría de los dos demonios hasta el establecimiento del terrorismo de Estado. Adentro de la sentencia se encuentra todo. No es una pieza que no tenga contradicciones internas, y en todas las piezas, digamos, de esa época que son muy rescatables, vamos a hacerlo para que quede claro cuál es mi opinión, digamos, en esto. Hay desde el primer prólogo del Nunca Más hasta los fundamentos del decreto de creación de la CONADEP, posiciones acerca de la historia contradictorias, realmente contradictorias. Y en el sentido de lo de la extorsión o no de la ley de evidencia de vida, es cierto que una parte del discurso trata de plantear, digamos, a las leyes de punto final de evidencia de vida como leyes que fueron arrancadas al alfonsinismo, pero esos estaban en los discursos de campaña. Estaban en la plataforma electoral. Verdad, estaban en la campaña. Es verdad, pero lo que quiero decir, a ver, tampoco es una cosa como para hacer blanco-negro, sí, desde no. Ya. Lo que digo es que también, lo que digo es que Menem desmanteló el Estado y también desmanteló las Fuerzas Armadas. Con lo cual, le quitó poder político también. Entonces, hay una posibilidad, digamos, de esas Fuerzas Armadas no eran las mismas que las de los años 80. Entonces, en ese sentido, yo planteo el lugar, recordemos, en la Semana Santa del 87, los que estábamos ahí, teníamos un pánico corporal de que volvía a haber un golpe de Estado. No era una situación como con el indulto, digamos, con lo cual eran momentos políticos, digo, distintos. Supongamos que la palabra extorsión no es la correcta, pero digo, yo me molesta esto del Alfonsín, punto final, evidencia de vida, Menem, indulto, luego eso es lo que me hace ruido. Creo que el problema del informe no es, por lo menos en mi opinión, haber tomado las palabras de Videla como un hecho político. Las palabras de Videla son un hecho político. La diferencia que tengo con el informe es que enfrente de Videla aparece el kirchnerismo. Enfrente de Videla está la democracia. Desde 1983, todos los que poco, mucho, como decía él, contradictoriamente, limitadamente, extorsionadamente, todos los que hicieron algo,
Estamos en contra de Videla, no podemos permitir que Videla haga disquisiciones sobre la democracia, que Videla se permita discernir sobre quiénes son los buenos presidentes de la democracia, eso es absolutamente inaceptable. Y provocador, discúlpame Sí, también, claro. ¿no? Porque está provocando, diciendo la República está desaparecida. Sí. O sea, de un cinismo y de una cosa Y la nota muy... es complaciente. Es un discurso además, que ayer lo comentamos para no reiterar, es un discurso que fue soplado desde atrás, de una manera meticulosamente preparada para hacer, digamos, ese raconto. Yo quería simplemente decir esto, ¿quién legitima el discurso de Videla? En esta mesa ninguno de nosotros, estoy seguro, sin No, saber el lo que informe piensa. sí. No, pero la discusión... El informe No, sí. no hay ninguno de nosotros que lo discute, que lo legitimen una parte que desconozco quiénes son. Hay una parte que lo legitima, digamos el diario La Nación, lo dije ayer yo, los editorialistas de los grandes medios. Bueno, políticamente Lo Dualde legitima. lo legitima. Pero yo ese estoy sentido satisfecho de que ponerlo estoy de parámetro, seguro eso, como me parece que la una mayor discusión. parte de la sociedad no lo legitima. La segunda pregunta que me hacen las personas más inocentes mediático es por qué, y esto para quienes saben, obviamente, por qué se le permite hablar a alguien que está encarcelado por genocidio. Bueno, pensemos que en Estados Unidos han hablado condenados a muerte como el que mató a... Así que digamos que eso es un hecho, me parece, que en cualquier lugar del mundo ha ocurrido. ¿Por qué un diario lo publica? Porque se le canta. Porque si venimos hablando de que el periodismo hace lo que quiere, con ese criterio puede entrevistar a Hitler. Sí. pero tiene una En el funcionalidad, eso es lo que remarcaba también, ¿no? Discúlpenme que sea, no quiero ser cínico, soy apasionado por cosas que sé. La revista Time sacó a Khomeini como personaje del año. Pero está En su bueno el momento. debate, Y Orlando, eso está porque permitido, hacen lo que está quieren, bien, cada uno pero lo lee como supongamos- puede. Bueno, pero uno, digo, yo tengo que ir a, ¿qué digo? ¿Hay que entrevistar a Videla o no? Cuando doy el periodismo uno. Eso es un debate que me parece que es interesante profundizarlo. Bueno, pero Hay que hacerlo primero o yo no. te diría, No es fácil, ¿sabés claro. qué? No hay una ¿Sabés lo que tendrías respuesta que hacer vos en la clase? Disculpame, te voy a decir lo que yo haría. Señores, vienen a aprender periodismo, olvídense de esta carrera. Vamos a empezar otra. Y cambiar desde la base. Las cosas no se tiran por la ventana, se modifican. ¿Cuál es el interés público de escuchar a Videla? Y que yo creo que entre otras cosas hace Bueno, que no nosotros sé, pero estemos yo creo hablando que de estas Esta cosas. conversación tiene interés. Es por eso, o sea, por nos desencadena discusiones, conversaciones que de alguna manera son creo que ricas. hoy a la mañana lo entrevistó Anguita, o ayer a la mañana, no sé, al Hoy a periodista. Balsa. No, Angoso, al periodista A Ricardo que Angoso. hizo la Fue nota. interesantísimo. Y el periodista que hizo la nota seguía hablando del general Videla. Sí, sí. La verdad que el señor por lo menos se hubiese informado que Videla Que no es más general, es uno de los pocos Estaba militares informado, que pero que le quería decir general, bueno, Nora. no necesariamente tiene que ser tan cínico. La Puede verdad que no. es que habla... Escuchar la entrevista, leer la entrevista que va a salir en Miradas al Sur, también la va a publicar Anguita en Miradas al Sur. Está igual en el... Y es muy interesante porque ahí hay una versión, yo creo que hay una versión distinta respecto de, o más sofisticada, respecto de ese cinismo que vos estás citando, digamos. Sí, pero ¿no? ustedes son periodistas y lógicamente tienden al análisis sofisticado del laboratorio del periodismo. Pero Videla tiene muchas víctimas. Y esta asignación de un espacio ha causado muchas víctimas. Y esa asignación de un espacio complaciente, de un púlpito para que él se exprese, eso remortifica, vuelve a mortificar. Está clarísimo. Y entonces me parece que eso no es inocuo, ¿no? Y no me parece que sea una variable que deba ser desatendida por quien decide otorgarle, por la razón que fuere, una nueva tribuna. Señores, así estamos. Obviamente es un tema que nos interesa a todos, pero vamos a pasar a otro tema. Sí, hay que en algún momento cortarlo. Vamos a pasar a otro tema. En este caso el informe es sobre rock y política. Lo vemos. Spinetta, Charlie y la resistencia a la dictadura. La muerte del flaco Spinetta posibilitó que en algunos, pocos, ciclos de radio y televisión se hablara durante 3 días de poesía. Tristes, pero lindos programas realizó La Tanqueta y pretende este informe retomar el eje de la resistencia a la dictadura a través de la metáfora, la poesía y aún la lucha concreta.